Saludos muchachos, bienvenidos a certificate.com, les habla Gerardo Reyes y en esta oportunidad estaremos haciendo la continuación del tutorial de IPv6 y en este caso le toca la oportunidad a las clases de direcciones. En el video anterior estuvimos viendo la composición básica de un IPv6 pasando los números hexadecimales a binarios y viceversa, viendo esas nociones básicas de cómo se configura un IPv6 en una interfaz. Y bueno, ahora completaremos esa información con los tipos de direcciones y sus funciones. Arriba tenemos en el cuadro azul esos grupos generales que son las global únicas, también las hay del tipo énicas, lilocal, multicast. Esto es un mecanismo, el Extended Unique Identifier o el EUI64, que ya estaremos viendo con un ejemplo bien sencillo cómo funciona. También las tenemos los tipos no específicos y las loopback también. La intención fundamental de este video tutorial es que usted vea una dirección e inmediatamente reconozca de qué clase es y para qué sirve. Ya que estamos en un mundo nuevo, para la mayoría es importante entonces reconocer esos fenómenos para dar con bastante certeza una respuesta a algún problema que se nos presente con IPv6 o cuando querramos hacer una configuración saber qué tipo de direcciones vamos a utilizar. Primero, vamos a ver esto desde el punto de vista binario, ¿no? Tenemos en este recuadro verde que está aquí abajo una columna que indica los bits de orden superior. Si recuerdan sus clases de IPv4 o si no lo han visto antes, hay unos bits en particular que son como una constante K, se repiten en todas las direcciones. Cuando estamos en IPv4, por ejemplo, si queríamos saber el orden de bit superior de una dirección clase A, nos remitíamos siempre al primer octeto de una dirección y siempre era el primer bit de izquierda a derecha 0, ¿verdad? Porque las direcciones clase A iban desde 0 hasta 127. Si el primer bit era 1, era imposible que se llegase hasta ese límite porque se iba a convertir ese número en 128. Entonces eran esos numeritos que siempre se repetían en todas las direcciones. Aquí pasa algo muy parecido. Vemos por ejemplo la primera dirección que nosotros vamos a estudiar, que son las global, ¿verdad? Y ella tiene en sus primeros bits, siempre de izquierda a derecha va a ser 001, siempre van a ser esos primeros bits. De tal manera que el primer exteto o el primer campo hexadecimal de una dirección IPv6 va a comenzar en 2000. Ya vamos a hacer una pequeña descomposición de ese número. Recordamos lo que era punto, 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 que aquí lo podemos ver después del 2000. Este punto, 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 punto representa que todo lo que está aquí omitido es 0. Entonces, una dirección global puede ir desde el 2000 hasta el 3FFFF. Barra 3 significa que afecta al primer dígito hexadecimal en el tercer bit. Recordemos que cada dígito hexadecimal tiene 4 bits. Pero veámoslos más de cerquita. Las direcciones global y únicas son como las direcciones IPv4, cumplen esa función de las direcciones públicas. Si recordamos en IPv4, aquí rápidamente Papá Pitufo nos lo está recordando, tenían unas clases, ¿no? Y aquí las tenemos, por ejemplo, lo que era el direccionamiento privado, que está contemplado en el RFC 1918. ¿Por qué estamos viendo esto si estamos hablando de IP pública? Bueno, porque las direcciones IP públicas en IP versión 4 era más fácil identificarlas si conocíamos las IP privadas, ya que, como nos dice aquí, podíamos considerar que cualquier cosa que no estuviera dentro de este rango era pública. Por ejemplo, en las clase A de IP versión 4 teníamos los rangos de la clase A desde la 10, todo lo que era 10, todo lo que comenzase con 10 era privado de la clase A. 1716 hasta la 17231 era privado de la clase B. 192168 hasta todo el rango, hasta la 255255 era privado. En consecuencia, cualquier cosa que no fuese eso era público. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la clase A, 8880. Esta dirección no está dentro de este rango, por tal motivo es pública. Esta 18080 no está dentro de este rango, es pública. 200, 200, 200 no está dentro de este rango, entonces es pública. Recordemos que, bueno, lo importante de una dirección pública a todas estas es que nos va a permitir conmutarnos, enrutarnos a través de internet. Los routers no están configurados para permitir el pase de una dirección IP privada dentro de la Internet Working, ¿no? En IPv6
tenemos entonces las global únicas que van a cumplir ese rol. Y habíamos comentado entonces que comenzaban con esta especificación. Cualquier cosa que usted comience a ver con el número hexadecimal 2000, entonces eso forma parte de las global únicas. Pero ¿hasta dónde llega eso? Para poder saberlo tenemos que utilizar nuestra vieja chuletita, donde están representados entonces los primeros 4 bits de este número hexadecimal 2. Recuerden que cada número hexadecimal son 4 bits y la posición decimal de cada uno de esos bits está representada en color azul. Si queremos pasar entonces el 2000, lo vamos a ver de esta manera: 0, 0, 1, 0. Así representaríamos el 2 y los demás serían cuartetos de ceros. Este barra 3, ¿qué va a indicar? Bueno, ese barra 3 va a indicar que yo voy a pasar una línea imaginaria en el tercer bit de izquierda a derecha. Aquí está. Y que me va a indicar que este cuarto bit puede cambiar, pues el que va a variar, lo que está al lado izquierdo no varía. Pero un bit ya sabemos que solamente puede tener dos posiciones, o es 0 o es 1. En consecuencia, la otra combinación posible es 0, 0, 1, 1. Es decir, que este valor, este número hexadecimal puede ser en las global únicas o puede ser un 2, máximo hasta un 3. Los demás valores pueden cambiar. Por tal motivo, entonces el rango de las global únicas va a ser 2000 en el primer exteto hasta la 3FFFFF. Este rango de IPv6 es tan grande que representa el 13% de todas las direcciones IPv6 que se pueden crear. Recuérdense que es un número extremadamente grosero. Sáquelo en una calculadora, 2 a la 128. Esto en consecuencia hace que el rango sea tan grande que se pueda utilizar incluso para el direccionamiento privado. En un primer momento se habían creado las direcciones de site local, ¿sí? Pero se dieron cuenta de estos ingenieros de la IANA, de todas estas organizaciones que estandarizan lo que es el direccionamiento IPv6 y sus derivados, que habían tantas direcciones que bueno, es permisible que un administrador pueda configurar una dirección global únicas dentro de un direccionamiento privado. Entonces, en el marco del direccionamiento hacia internet, lo más normal es que consigamos una dirección como esta. De hecho, en los ejercicios en general seguramente conseguiremos direcciones como esta. Aquí tenemos un ejemplo de una topología y vean la dirección que se está utilizando: 2001 db8 6789 y después xxx. Entonces, si ya como lo hacíamos en IPv4 nos vamos hacia el primer exteto, vemos que comienza con 2001. Entonces 2001 cumple con este rango. Sí, porque está desde el 2000 hasta el 3FFF. Por lo tanto, esa dirección que estamos utilizando aquí es una global y únicas. Entonces, el propósito de este video tutorial es simple y llanamente que usted identifique rápidamente una dirección. Después de las global, van a venir ahora las múlticas. Aquí en IPv6 no hay direccionamiento broadcast. Y tratemos de recordar básicamente que era únicas, broadcast y todas esas cosas. Únicas era cuando un equipo quería comunicarse unilateralmente, unidireccionalmente hacia un equipo. Para poder hacerlo en IPv4, en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, necesitamos saber la MAC del equipo, saber la IP de destino y cosas así por el estilo. Después venía el direccionamiento en multicast. Multicast es cuando quiero comunicarme a un grupo específico de equipos o de nodos dentro de una red. No me quiero comunicar con todos, sino con un grupo específico. Y broadcast era cuando me quería comunicar, ahí sí, con todos los equipos de una red. En este caso, en IPv6 se eliminó el tráfico de broadcast. Y aquí ahora todo va a ser multicast. ¿Cómo identificamos una dirección multicast? Porque los primeros 8 bits de su primer exteto siempre van a ser 1. Es decir, siempre van a comenzar FFFF. Cada vez que veamos FFFF en el primer exteto de una dirección IPv6, estamos en presencia de una dirección multicast. En IPv4, ¿cuál era el rango de las múlticas? Bueno, era desde la 224.0.0.0 hasta la 239, todo el rango, ¿sí? Entonces, cada vez que veíamos eso en IPv4, era una múltica. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver aquí? Bueno, siempre que el primer exteto sea FFFF en los primeros números hexadecimales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería múlticas, ¿no? Me quiero comunicar, en vez de con todos los grupos o con todos los equipos de un grupo determinado, me quiero comunicar solamente con unas específicas, ¿no? Aquí me quiero comunicar, en vez de con todos los colores, solamente con los verdes, ¿sí? Eso sería una comunicación múlticas.
Aquí vemos la descomposición entonces de lo que sería ese primer exteto de la dirección multicast, y vean que si lo representamos nuevamente en binario sería 1, 1, 1, 1, todo en 1, y comenzaría entonces con FF. Muy importante es que la dirección multicast comienza FF00, no comienza FF solamente, porque recordemos que si dejamos en un exteto solamente FF, ¿qué va a considerar la computadora o el iOS? Va a considerar entonces que hay ceros a la izquierda omitidos, ¿no? Entonces siempre tiene que ser FF00 del lado derecho. Sí, así como está aquí representado, no puede ser al revés. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hacen las direcciones multicast o para que están asignadas en IPv6. Por ejemplo, esta que comienza FF02 2.2.1 es para todos los nodos IPv6 en un enlace, ¿sí? Me quiero comunicar con todos los nodos en un enlace, me comunico a esta dirección. Me quiero comunicar con todos los routers en un enlace, me comunico a esta dirección. Y ven aquí unas bien interesantes, ¿no? Que son unas que se nos hacen familiares en IPv4. Por ejemplo, en OSPF, IPv4 era la 224.0.0.5 y la 6. Aquí intentaron hacer, bueno, que fuese lo más familiar para el administrador y utilizaron la FF025 y la 6 para OSPF. En IGRP pasó un caso bien simpático también. Era en IPv4 era 224.0.0.10. Pero ¿recuerdan cómo se hacía entonces con la décima posición en hexadecimal? Bueno, que en vez de ser el 10 era la A, y aquí está representado FF02A. Esa va a ser la dirección de multicast para EIGRP. Y RIP New Generation es FF029. Y así sucesivamente, cualquier cosa que comience con FF en el primer exteto va a ser entonces multicast. Otra dirección bien simpática es la dirección no específica. La dirección no específica va a servir para cuando un equipo no tenga una dirección, como su nombre lo indica, especificada en una interfaz. Es decir, por ejemplo, un equipo que se enciende y simple y llanamente no tiene una IP. Entonces, en ese caso, ese mismo equipo va a tener como IP de destino la que es todo cero en toda la dirección. Entonces, como ya sabemos que en IPv6, cuando queremos resumir cero, lo hacemos punto, 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 punto. Entonces, la dirección no específica va a tener esta característica, punto, 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 slash 128. Todos los 128 bits en cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este equipo que está aquí no tuviese una dirección IPv6 asignada y, por ejemplo, necesita conseguir un DHCP, su dirección IPv6 de destino va a ser entonces punto, 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 100, slash 128. Cero, todo en cero. Eso vamos a verlo ahorita un ejemplo cuando hagamos que un equipo se le active IPv6 en una interfaz. Veremos en la captura del Wireshark cómo la dirección de destino va a ser precisamente esa. Ahí está, punto, 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 128. Otra dirección que también vemos en IPv4 es la loopback, ¿no? Esta va a tener esta característica: todos los bits de los 128 en 0 menos el último. Es decir, van a tener 127 bits en 0 menos el último. Y si recordamos eso, en IPv4 era el rango de la 127.0.0.0 hasta la 127.255.5555, es decir, todo el rango. ¿Y para qué sirve una dirección loopback? Bueno, en aquel entonces ustedes aprendieron que la loopback, y aquí se repite la misma historia, era para comprobar el stack TCP/IP, ¿no? Para comprobar que, bueno, que una tarjeta de red está bien configurada desde el punto de vista de TCP/IP. Y que, por ejemplo, si yo le hacía ping a una dirección loopback, ¿qué iba a ocurrir? Bueno, la computadora se iba a redirigir el tráfico a ella misma, ¿sí? Y si respondía, quiere decir que TCP/IP estaba bien configurado. Aquí pasa lo mismo, ¿no? La única diferencia es que en vez de hacerlo al rango que vimos anteriormente, lo vamos a hacer entonces a la punto, 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 1 slash 128. Esa va a ser ahora la dirección de loopback de una computadora o de un router. Otra dirección bien particular son las link local. Las link local se crearon con el propósito de que, aún así, precisamente una computadora no tuviese asignada una dirección, pero que estuviese habilitada para funcionar en IPv6, la idea era que ella misma se asignase una dirección para funcionar en los medios locales.
Es algo así como en Windows, por ejemplo, hay una dirección que ella se autoasigna, así no tenga IP, que es la famosa 169, ese es el rango. Y se la coloca, solo, como yo le digo a mis muchachos en clase, por el mero capricho de tener un IP ahí colocada, una configuración IP, pero que solamente sirve para comunicarse en los medios locales. ¿Cuáles son las características de una dirección link local? Ah, bueno, comienzan con FE80, todas comienzan así. Y aquí lo vemos en binario, ¿no? Sería el primer valor hexadecimal, todo en 1, daría F. El segundo, 1110, daría E. El primer bit más significativo del tercer campo vale 8. Y aquí está el 8. Y todo lo demás en 0. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos una dirección que comience con FE80, ahí está, ahí lo tenemos en todo en binario. ¿Qué va a representar eso? Ah, bueno, una dirección link local. ¿Y cuál es esa dirección? Es la que se asigna de forma autónoma una interfaz de red dentro de los medios locales de una red, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si estas computadoras que están aquí están habilitadas para IPv6, la mayoría de los sistemas operativos modernos ya aceptan IPv6, Windows, Linux, etcétera. Yo le activo entonces IPv6 a este nodo que está por aquí. Entonces él va a asignarse una dirección link local. Supongamos que este rango no existe, sino se va a asignar una link local basada en unos componentes que ya vamos a ver ahorita, como el EUI64, para poder comunicarse entonces con los medios locales. ¿Sí? Las link local tienen la particularidad que no van a servir para comunicarme con una red fuera de mi red local. O sea, si esta se asigna una link local, no me puedo comunicar con este servidor, pero me puedo comunicar con este otro computador o con la interfaz fast Ethernet que tenga el router por aquí. ¿Sí? De hecho, el conocimiento de la link local va a ser muy importante, porque cuando estemos configurando protocolo, la dirección del siguiente salto va a ser la dirección link local de un router, por mencionar un ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona este tema de la link local? Ya sabemos que cualquier dirección que comience con FE80 es una dirección link local. Pero resulta que la dirección link local es una dirección de 128 bits, ¿sí? La longitud total de una dirección IPv6. Resulta que la característica de una dirección link local es básicamente la que tenemos aquí, FE80, ¿sí? Todo lo que está del lado izquierdo representa la red, y todo lo que está del lado derecho representa la dirección de una interfaz de un host. Si nosotros picamos entonces la mitad de la dirección, ¿sí? Aquí está la representación, todo lo que está del lado izquierdo es red y todo lo que está del lado derecho es host. Se ha buscado entonces que la dirección total de 128 bits se divida en dos pedacitos, 64 bits por un lado y 64 bits por el otro. Lo que estamos buscando es que una computadora se autoasigne una IP ella misma. Entonces, del lado izquierdo siempre es una constante K. FE80, 64 bits aquí puede haber cualquier cosa, es irrelevante. Y del lado, es generalmente 0. Y del lado derecho va a haber 64 bits para identificar a un nodo en particular. Pero uno se preguntará, ¿y qué identificación es más que suficiente para identificar a un host de forma única? Y en consecuencia nos recordamos aquellos tiempos cuando en IPv4, por ejemplo, aprendimos que si queríamos identificar a un nodo de forma única dentro de una red, bueno, nos basamos en la MAC. Se supone que las direcciones MAC, por acuerdo con la IANA, los fabricantes de tarjetas de red deberían asignarle un número único a sus interfaces de red, y para eso utilizan la MAC. Pero la MAC tiene un pequeño problemita, ¿sí? Las direcciones MAC tienen una longitud máxima, que es 48 bits. Pero resulta que en el ejercicio anterior, aquí está, necesitamos son 64 del lado de host. ¿Cómo hacemos para pasar 48 bits que tiene la MAC hasta 64 bits que necesitamos para completar una dirección link local? Entonces, fíjense aquí está el ejercicio original. FE80, como comienza cualquier dirección link local. Y aquí va a aparecer como una tarjeta de red, ¿no? Como la que tenemos en nuestra computadora, bueno, que generalmente son integradas. Pero bueno, está la representación. En este caso, esta NIC, esta tarjeta de red, tiene una MAC que es ese ejemplo que está ahí, 000000 AAABBCC.
Ahí están los 48 bits. Aquí pasa lo mismo, son números hexadecimales. Cada hexadecimal presenta 4. Aquí hay 8 bits en total en este campo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Y 6 por 8, 48. Ahí están los 48 bits de una Mac. Entonces, estamos agarrando esa Mac como ejemplo. Necesitamos completar el lado derecho de una dirección link local para completar 128 bits. Ahí está, la Mac tiene 48. Ahí están los dos componentes de la Mac. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a entrar en juego un amiguito que se llama el EUI64. ¿Qué hace el EUI64 por nosotros? El EUI64 va a tomar un valor que es una constante, que es el FFFE. Ese valor es una constante para EUI64. Y va a agarrar y va a hacerle una operación a nuestra Mac. Le va a injertar esta constante en el medio de la dirección Mac. Él lo que hace es agarra la Mac original y la pica por la mitad, y en toda la mitad le injerta este elemento. Ahí está. Parte la Mac por la mitad y le inserta el FFFE. ¿Sí? Y vean, FFFE son 4 números hexadecimales. Si recordamos que cada uno tiene 4 bits, 4 por 4, 16, 16 más 48, 64. Muy bien, si lo calculaste, excelente. Ahí están los 64 bits precisamente que necesitamos para completar la dirección link local. Fíjense, aquí está el campo original, FE80, siempre va a ser ese. Y luego del punto está los 64 bits de la dirección MAC. Aquí está la dirección MAC original en verde. Y luego está injertado en color rojo el FFFE. Ojo, está hecho para que sea así, no es que usted va a estar ahora en su router buscando los colores. Porque escuchó que en certificate.com le dijimos que eran colores rojos y verde. Pero ya va, aquí hay un colado en la fiesta. Aquí estamos viendo un color 2 en color morado, ¿no? ¿De dónde apareció este 2 si originalmente la dirección era 000000? ¿De dónde apareció? ¿Por qué cambió a 2? O Gerardo, ¿será que te equivocaste en la lámina? No, no me equivoqué en la lámina. Lo que pasa es que el EUI64 hace algo muy particular para evitar la duplicación de direcciones. ¿Qué es lo que hace el EUI64? Esta era nuestra dirección original, la que ya está injertada con el FFFE, ¿sí? Lo que hace el EUI64 es agarrar el séptimo bit de izquierda a derecha de una dirección MAC, y no importa cómo esté, lo va a cambiar. Si está en 0, lo cambia a 1. Si está en 1, lo cambia en 0. Vamos a verlo. Fíjense, el séptimo bit de una MAC de izquierda a derecha afecta al segundo número hexadecimal, ¿sí? Porque si cada uno tiene 4, 4 y 4 son 8, o sea que el séptimo está aquí en este segundo dígito. Entonces fíjense, si nosotros llevamos esto a binario, ahí está. El 0, que es el original que teníamos, es simplemente así, ¿no? 00000000. Ahí, representando estos dos que están aquí. ¿Cuál es el séptimo bit más interesante? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean que originalmente el séptimo bit está en 0. ¿Qué va a hacer el EUI64? Él, por naturaleza, así lo configuraron, así lo crearon, va a cambiar el séptimo bit de la posición en la que esté a la posición contraria. Es decir, que si está en 0, va a cambiar a 1. Y usted me estará preguntando, bueno, ¿por qué demonios hace eso? La verdad, muchachos, es que eso fue concebido así. En los manuales técnicos dice que eso es para evitar duplicación de direcciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros cambiamos ese valor a 1, ¿cómo va a quedar? Así, ¿no? 0001. Y si nosotros pasamos eso nuevamente a decimal, si tenemos ese 1 en el valor binario, ese valor binario representa 2 en decimal. Por eso es que ese valor cambia a 2. ¿Sí? Entonces, el EUI64 tenemos que estar pendientes. Siempre va a cambiar el séptimo bit de izquierda a derecha a la posición contraria a la que esté configurada. Y eso supuestamente, según los manuales técnicos, garantiza que no haya duplicación de direcciones. Sí, porque recuerden, él va a agarrar la MAC. Se supone que la MAC es un valor único, ¿no? Pero el tema, precisamente ahí está, y lo vamos a hacer en una práctica aquí. Nosotros vamos a forzar a que la MAC de un equipo sea la que nosotros queramos. Ella trae una que se llama VIA, que es Burner In Address, la que trae de fábrica. Pero uno la puede cambiar, y a lo mejor precisamente en ese
en esa manipulación de la MAC, aún así para evitar que uno pueda ponerle MAC duplicadas a los equipos, él cambia ese valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora mismo vamos a configurar una dirección. Vamos a ver dónde están las link local, dónde están las direcciones no específicas. Vamos a hacer una captura y todo eso lo vamos a hacer con el GNS3. Ok, comencemos con el ejercicio. Entonces tenemos dos routers, muy sencillo, R1, R2, y lo que queremos buscar es alguna de estas direcciones que están por acá. Entonces estamos en R1 y lo que queremos es sencillamente configurar un IP link local. Para eso primero vamos a hacer un debug, ¿verdad? Que nos va a mostrar todo lo que va a ser el Neighbor Discovery, que es ese protocolo que nos va a ayudar o que va a ayudar al propio dispositivo a encontrar direcciones duplicadas, a escuchar prefijos de otros dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces lo activamos con ese comando debug IPv6 Neighbor Discovery. Un poco más grande. Okay. Luego vamos a verificar cuál es la MAC de este equipo. Este equipo tiene una interfaz Ethernet 00. Y le vamos a pedir que incluya la información de la burn in address. Ahí está. Me está diciendo que la MAC de este equipo es la CC0009B0 y 4 ceros más. Esa es la que trae de fábrica. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a cambiarla por otra. Nos metemos en la interfaz y le decimos con el comando MAC address, le colocamos una que nosotros querramos. Por ejemplo, yo la colocaré esta 4 veces 0, otro par de ceros más, AA BBCC. ¿Sí? Y vamos a comprobar que nuestros cambios tuvieron efecto. Vamos a repetir el último comando, show interface Ethernet00, incluyendo la información de la vía. Ahí está. Me está diciendo que ahora mi MAC es esta. Ven que antes era esta, ¿no? CC, pero ahora yo le cambié esta manualmente, pero sin embargo conserva la que trae de fábrica, ¿no? La vía, esta está ahí todavía. Precisamente esta es la función del EUI, ¿no? Al yo tener que cambiarla manualmente, me evita que si yo por alguna razón me equivoco y en otra coloco algo parecido, evita las duplicadas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comprobar qué sucede cuando activemos IPv6. Para IPv6 no necesariamente, al menos en los medios locales, no hace falta decirle un IPv6 literalmente, que como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el del otro video tutorial, sino que simplemente activamos el protocolo IPv6 dentro de la interfaz y ella misma va a tomar la IP basado en su MAC address. Vamos a hacerlo. Entonces nos metemos nuevamente en la interfaz Ethernet 00 y le vamos a decir este comando IPv6 enable. ¿Sí? Y ahí está. Si ustedes lo quieren hacer en casa, tienen que encender la interfaz, ¿no? Yo la tenía encendida con el comando no shutdown. Entonces vean, ahí el mismo protocolo del Neighbor Discovery me está haciendo aquí una serie de solicitudes. Primero comienzo aquí con esta línea: sending NS es Neighbor Solicitation for esta dirección que está aquí, FE80 200 FF FEAABBCC. ¿Recuerden cuál es nuestra MAC? Fíjense, aquí estamos aprovechando y la podemos ver aquí arriba, ¿no? 00000 AABBCC, igual al ejercicio que teníamos en la lámina anterior. Entonces fíjense que hizo el equipo. El equipo lo que ha hecho, el sistema operativo, es colocar como dirección link local FE80, siempre comienza con FE80, punto, y vean, ocurrió lo mismo que estamos practicando. El 000000, ¿cuál es el séptimo bit más interesante? Está aquí en el segundo número hexadecimal. Lo cambió, estaba en 0, lo cambió en 1 y eso hizo que el número cambiara, el exteto cambiara a 200, ¿sí? Cambió este segundo por un 2. Y como el 0 que estaba a la izquierda lo podemos omitir, apareció 200.
Luego vemos cómo está injertado en la mitad de la dirección sería aquí. De aquí para acá, esa sería la mitad de la dirección. No, aquí. Entonces son 12 bits. Aquí está. Sí. Entonces agarró la mitad de la dirección y le colocó en el medio FF, FE. Aquí está. FF, FE. Y bueno, lo demás lo dejó igual, ¿no? En la otra mitad de la dirección, AABBCC. Aquí está, AABBCC. Sí, eso fue lo que hizo el EUI64. El mismo se acaba de autoasignar esa dirección. Luego, él mandó en esa solicitud, buscando con este protocolo, el de direcciones duplicadas, el Duplicate Address Detection. Él le está preguntando a todos los nodos en una red si alguien tiene esta dirección ya asignada. Si alguien le responde, quiere decir que sí existe. Si nadie le responde, entonces quiere decir que esta dirección es única. Y por eso este mensaje aparece aquí. Is unique. ¿Sí? Y luego él mismo le advierte a los demás con este Enabled Advisement. Él está advirtiendo a los demás nodos dentro de ese enlace que él ya tiene esa IP, con el propósito de que más nadie la agarre. Y bueno, ahora ha levantado esa interfaz con esa dirección. ¿Sí? Muy fácil. Ahora vamos a ver esto en la captura de Wireshark. Muy bien. Entonces estábamos configurando router 1. Y ahí tenemos la salida del debug. Vamos a quitarle el debug. Y vamos a ver lo que sucedió con el Wireshark. Ahí está. Entonces vean aquí. En este primer paquetito que está aquí, vemos aquí como el amiguito. Vean que todas estas direcciones que están aquí comienzan con FF. Hace rato dijimos que cuando comience con FF, eso es una dirección de multicast. ¿Sí? Entonces fíjense, estas son la FF02, que forma parte de un protocolo que se llama Multicast Listener Detection, que es para precisamente la detección de direcciones de multicast, ¿sí? Y entre otras cosas que ya veremos en su debido momento. Vean que la dirección inicial de la MAC es la MAC normal que teníamos, la 0000 AABBCC. Aquí es la misma MAC de capa física que todos conocemos, pero vean que en el protocolo de Internet versión 6, vean cuál es el source address. Una computadora se coloca como su propia dirección de origen, punto, ¿sí? Porque no sabe quién es. Entonces, como no sabe quién es, porque no tiene un IP, vamos a ver aquí quién es esa dirección para recordarlo. Esa dirección es cuando aparece punto, no específica, ¿sí? Ella, como R1, como no tiene IP, se busca esa dirección. Very good. Luego aparece aquí otra información muy interesante. Aquí está el Network Solicitation. Este que está por aquí, el Network Solicitation, aparece aquí, FE80 con la MAC. Ahora se tomó la MAC para construir su propia dirección IPv6 basada en la MAC gracias al EUI64. ¿Sí? Aquí este tema lo vamos a estudiar un poco más adelante, porque aparece aquí como dirección de destino la FF021FF, ¿sí? Esa es una dirección que se llama solicitación de nodo en multicast, ¿sí? Esa es la dirección por la cual él le pregunta a los demás quién la tiene. Pero eso lo vamos a ver con otro ejercicio. Por ahora lo que nos interesa es saber lo esencial que vimos en el video tutorial. Lo número 1 es que a partir de una MAC se construye la dirección link local. ¿Cómo? Con el EUI64 se coloca la constante FFFE en la mitad de la MAC, y luego aquí lo que estamos viendo en la captura es como ese Network Solicitation se busca si alguien tiene esa IP, y si nadie la tiene, entonces viene ahora con el Network Advisement y les dice a los muchachos: epa, ya yo tengo esta IP, nadie más la puede tener, y así él le avisa a todos que él la tiene.
Y bueno, con esta configuración muy sencilla, ya hemos visto cómo entonces se asigna una dirección link local. Entonces vemos lo muy sencillo que es configurar IPv6 nuevamente, y ahora lo hemos visto desde la perspectiva de los distintos tipos de direcciones. Espero que les haya gustado el video tutorial, comenten, y ustedes en qué quieren certificarse.